Muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Sabores y a lo más, Como en algún tiempo les había prometido que íbamos a estar haciendo el programa de aquí desde frente mismo, lo que fue el almacén de Cañizá Hermanos y el Cine Cañizá. Estamos aquí para cumplir justamente esa promesa. Está mostrando usted cómo está por dentro ahora, bueno, algunos objetos y por supuesto aquí, estar acá en la vereda nomás obviamente ya, por supuesto, produce una sensación diferente porque es un lugar realmente histórico. Tiene una rica historia que también voy a estar compartiendo aquí dentro del programa. Buen día, don Julio. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Hello, what's your name? ¿Cómo estamos? Pero feliz de la vida. Aquí, don Julio, enfrente al histórico y sí, por fin Cine Cañizá, don Julio. Pues le digo yo, usted se vino con una vianda, con pororó. No, nosotros vamos a visitar el cine. No hay exhibiciones. No hay pico película acá, don Julio. No hay funciones, solamente el edificio que está aquí. Antes dice que había muchas películas buenas. Claro que sí, aquellas películas de otras épocas. Pero sí, este es un lugar bastante histórico, por cierto, que gusta gente. Yo sé que obviamente los televidentes van a estar pero complacidos porque vamos a estar compartiendo el programa desde este lugar. Repito, a muchos les traerá muchos recuerdos. Supongo que alguna señora, su novio, le trajo acá, don Julio. Claro, vinieron aquí abrazaditos, a lo mejor compartiendo un helado después. Trinidad tiene lugares espectaculares. El Floridense, el Florido. También había una parrilla que se llamaba el Rosedal estaba... Ese no es Valencia. No, parrilla. ¿Cómo se llamaba la parrilla que estaba por cerca del Botánico? Era un lugar espectacular. Después estaba ahora que ahí está la Cueva del Lobo. Estaba cuando yo tenía más o menos mis 14, 15 años, había un lugar donde la gente iba a bailar. Yo no, porque era muy criatura, ¿verdad? Una bailanta, ¿cómo es bailancha? El Jaime Peña, la seccional Sur 1, un lugar espectacular. Y a paso nomás del Sur 1 está lo que es la Casa España, una casa también donde hay fiestas. Hoy en día se alquila para eventos especiales particulares incluso. ¿Qué comemos hoy de su mano, don Julio? Vamos a comer unos ricos lomos y hoy obviamente el plato está dedicado al señor Cañizá, uno de los hermanos que vive en esta casa. Vamos a dedicarle a él, vamos a regalarle la comida a él, vamos a prepararle para su almuerzo un rico lomo, una salsita curry. Tengo cebolla, no tan picante, quería don Julio. Señor, no tan picante. Usted le pregunte, ¿mateco picante? Métele, yo no tengo ningún problema. Así que le vamos a caprichar con un poco de curry, le voy a poner diente de ajo, un poco de caldo, vamos a ligar con verduras también, tengo zanahoria, tengo cebolla, va a quedar espectacular. Puede ser, lo único que no le voy a poder complacer al señor es con su guarnición, el arroz blanco. Eso es lo que no olvidamos, don Cañizá, claro, el arroz blanco. Exactamente, espera que le voy a avisar a los camarógrafos que viene un vehículo que quiere pasar ahí. Aquí, Pablito, ¿vienen de ella? No, don Julio. Ni sirve para suela el zapato del curupire. Bueno, ahí está. Adiós, señor, disculpe, estamos. ¿Qué tal, cómo te va? Bueno, muy bien. Quédate, pues vamos a compartir. Verde. Bueno, muy bien. Lomo al curry, la propuesta aquí en Sabores y lo más, repito, de la vereda del Cine Cañizá. Estamos compartiendo sabores y a lo más con ustedes. Hacemos la breve pausa, a la vuelta empezamos a cocinarme 100 platos preparadas. Carne vacuna, tengo verdura, tengo curry, tengo de todo. Así que la pausa y ya volvemos. Tu carita encantadora y tu cuerpito angelical. Ya se ven las luces del lugar, tú me llevas de la mano y... Nací para amarte, yo te daría lo que quieras, mi corazón, mi vida entera. Bien, de vuelta aquí en Sabores y lo más, compartiendo desde frente mismo lo que fue en otros tiempos el Cine Cañizá y el almacén de los hermanos Cañizá. Estamos compartiendo el programa, tengo acá la sartén con un poco de aceite, la carne por supuesto. La receta dice tiras de lomo. Tira de lomo de curry, al curry. Pero yo puse ya los escalopes directamente así, ya que hoy vamos a estar
ofreciéndole justamente el almuerzo al señor, ¿cómo que se llama, José? Alberto. Alberto, don Julio, el señor Alberto. Gentilmente nos permite grabar el programa aquí desde su vereda, ¿eh? Bueno, rápidamente, hablemos rápidamente de Dismar, ¿verdad? 522-610, don Julio. Vibro mensajero ya que la faja reductora Pangao, dupla inseparable. La dupla del verano, del otoño, del verano, de todo, también del invierno, porque es la mejor dupla. Uno le hace masajito por toda la espalda, le relaja todo el cuerpo, le saca todo lo más rato que ha pasado en cualquier situación, don Julio, todo el estrés, con el vibro masajador Jack. Y también la faja reductora Pangao le hace masajitos en la panza, pero reduciendo centímetros la pancita. Recomendados también para todos los deportistas, don Julio, para cualquier lesión, también masajitos con el Jack, vibro masajador, 522-610. Claro que sí, muchas gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura. Repito el teléfono, el 522-610, ¿eh? Bueno, tengo la carne vacuna que se está dorando de a poco, entonces le tiro 3 dientes de ajo previamente peladito ahí, directamente ya. Como la carne ya tomó justamente esa textura bien doradita, le voy a agregar entonces sobre cada escalope un poco de sal fina. Ahí nomás porque de repente el señor Alberto Cañizá, entonces no consume mucha sal, así que vamos a... Sí, también con la pimienta, también poquitito, don Julio. Quedó la pimienta poquito nomás, sí. Y ahí mismo le voy tirando los cortes de verduras. Tengo ahí justamente cebolla que voy a tirar que se eternice nada más, ¿verdad? Porque va a ser la guarnición, las verduras mismas. Le tiro un buen puñado de locote rojo bien lavado, cortados así en tiras también. Y también tengo acá justamente zanahoria, que voy a hacer lo siguiente, con la ayuda justamente de la pelapapa, voy a ir tirándole justamente unas cintas de zanahoria también en la preparación, ¿eh? Muchas verduras, muy bueno justamente que forme parte de nuestra alimentación diariamente. Y acá la combinación de la cebolla con el locote, con la cebolla, con la zanahoria, queda realmente una delicia. El ajo para perfumar, porque realmente el condimento que le va a dar sabor y que va a predominar en esta preparación va a ser el rico curry que ya tengo ahí. Cuando quiera tengo la receta, don Julio. A ver, ¿qué reza nuestra lista de ingredientes, por favor? Receta en pantalla, por favor, para esta rica tira de lomo al curry, don Julio. Y se necesita un pedazo, o sea, un lomo vacuno, aceite, un poco de ajo, zanahoria, cebollas, locote, curry, sal, caldo de carne y un poco de pimienta, don Julio. Pimienta, esos son todos los ingredientes que dicen para este lomo al curry. Ahí está, son los ingredientes entonces para trabajar este plato delicioso que está ahí yendo por buen camino. Las verduritas, por supuesto, de a poco tiernizándose, eso me exige ya que le agregue un poco más de sal fina también. Por supuesto, las verduras tienen que ir tiernizándose y bueno, y a eso le ayuda justamente la sal. Le agregamos ya un poco de pimienta negra molida también al momento. Le tiramos justamente también a ella un poco del curry, polvito de curry a toda la carne ahí para que vaya justamente enamorándose el sabor justamente con la carne y las verduritas. Dejamos ahí que las verduritas suelten su jugo propio y ahí justamente ya vamos a estar agregando luego el caldito y prácticamente ya ahí dejamos que se cocine muy bien nuestro plato, ¿eh? Bueno, les decía de que estamos en un barrio bastante emblemático, el barrio de Trinidad, populoso barrio Trinidad, y estamos sobre frente mismo justamente a lo que fue en algún tiempo el Cine Cañizá y el almacén de los hermanos Cañizá. Así que en este material quiero recordar justamente esa historia del Cine Cañizá aquí en el barrio, don Julio, de Trinidad, exactamente. A ver, director, por favor. El famoso Cine Bar Cañizá se encuentra en lo que era el centro de Trinidad, donde estaba ubicada la parada del ferrocarril de Asunción y el sitio de encuentro de los trinidenses. La Plaza Carancho y los edificios de los alrededores conformaban también parte del centro. El Cine Bar Cañizá era visitado por muchos intelectuales de la época, entre los que se encontraban Moisés Bertoni, director de la Escuela Agrícola, que funcionaba en ese entonces en el Jardín Botánico, Esperanza de Fuller, primera directora del Solar de Artigas, el Mitaguazú, Félix Pérez Cardoso, José Asunción Flores y Darío Gómez Cerrato, entre otros tantos. Bueno, así compartimos con ustedes la historia del Cine Cañizá aquí en el barrio Trinidad. Bueno, híjole, que muchos años, don Julio. Muchos años y por supuesto tiene su historia, Me encantaría hacer una actividad aquí en este cine, me encantaría. Voy a ver si maduro la idea.
Bueno, tengo acá entonces las verduras. La verdura totalmente tiernizada, el dientito de ajo sigue presente también ahí. Ya le voy a agregar muy poquito de caldito, una penquita nada más de caldito acá, un caldito de verduras, y ahí justamente ya ayudo con esto, un poquitito de agua. Si ustedes tienen un vino blanco, mejor ainda, pueden levantar, desglasar un poquitito esa costrita que quedó en el fondo con un poco de vino y a lo mejor va a realzar mucho más el sabor, pero si no hay el vino no se preocupen, no por eso va a dejar de ser menos rico ni más rico, así que es nada más un variante que le estoy dando. Yo voy a empezar a picar la parte verde y la parte blanca de un puerro que le voy a agregar al momento de retirar para que justamente perfume y a la vez tenga un toquecito verde en la preparación. Está faltando eso, un toque verde aquí. Falta lo verde, don Julio. Sí, señor. Siempre lo verde es rico. Claro, lo verde aporta justamente esa textura fresca que tiene que tener la preparación. Bueno, ahí dejamos entonces, dejamos que esto se tienice muy bien, tengo con el locote, la cebolla, los morroncitos y va a quedar realmente de una manera fabulosa, espectacular. Esto, repito, vamos a estar dedicando justamente al señor Cañiza, le vamos a estar regalando esta comida, ¿ok? Así que ustedes ya no... O sea, nosotros hule. Hule, exactamente. Pausa, ¿verdad? Hacemos la pausita, a la vuelta presentamos el plato y prácticamente, lastimosamente, se nos va rápido el programa. Ya volvemos. Por volverte a ver, por tenerte otra vez, por amarte otra vez. Si estudias gastronomía o administración de empresas, si sos empresario gastronómico y querés seguir siendo exitoso, entonces este curso es para vos. Quiero abrir un negocio gastronómico con el conferencista internacional Jorge Ramallo. Martes 24 de marzo de 8 a 12:30 horas y de 14 a 15:30 horas en el Sheraton Hotel Asunción. Organiza Parafob. Para más informes al 0981-262-032 y 0981-262-037. Si estudias gastronomía o administración de empresas, si sos empresario gastronómico y querés seguir siendo exitoso, entonces este curso es para vos. Quiero abrir un negocio gastronómico con el conferencista internacional Jorge Ramallo. Martes 24 de marzo de 8 a 12:30 horas y de 14 a 15:30 horas en el Sheraton Hotel Asunción. Organiza Parafob. Para más informes al 0981-262-032 y 0981-262-037. Es muy temprano para regresar a la disco. Mami, ven conmigo. Bueno, muy bien, seguimos aquí en Sabores y a lo más, seguimos compartiendo con ustedes esta preparación deliciosa, unos cortes de lomo con una salsita curry con verdura, como en el caso de la cebolla, zanahoria, ajo, morrones. Ya le puse el curry, por supuesto sal y pimienta, ahora le tiro la parte verde, la parte blanca de un buen puerro picadito, esto para que perfume justamente, ni siquiera hay necesidad de esperar de que se cocine del todo, así, fresquito, aporta justamente lo que estoy queriendo, el sabor a esta preparación. Un arrocito blanco, un puré de papa, un fideo a la crema, una papita a la crema o una papa rústica, un puré de papa rústico, es decir, con un puré, la papa hecha puré, bien prensada, se le agrega abundante paseta tostada, salteada con cebolla y eso viene a ser un puré rústico que realmente va a quedar de una manera espectacular al lado de esta preparación. Hábleme rápidamente de Dismar Salud y Cultura, señor. 522-610, don Julio, el número de teléfono que usted puede llamar ahora mismo. ¿Y sabe para qué? Sí. Para conseguir el Vibro Masager Jack, relajante muscular, don Julio, por todo el cuerpo, saca todas las estrías. También muy recomendados para después del parto, don Julio, para que le saque todas las estrías. Sí, el señor Juan José Martínez me estaba contando que es un buen amigo para todas las embarazadas, don Julio. Bueno, perfecto. 522-610, se saca el estrés también las embarazadas y también le sacan todas las estrías. Bueno, muy bien, ahí está, lo mejor entonces. Dimar Salud y Cultura, el 522-610. Este lomo está a punto de caramelo, está por estar, está ahí tiernizándose de a poco. La ferrudita también, fíjense que la carne se doró muy bien, queda realmente bastante tiernizada. El lomo vacuno por lo general siempre se tierniza con mucha facilidad. Y lo verde que le agregué es el puerro, la parte verde, la parte blanca también. Y por supuesto las verduditas, como en el caso del locote rojo, la zanahoria, la cebolla, el ajito, queda realmente un sabor espectacular. Bueno, de a poquito vamos cerrando el programa del día. ¿Pasó bomba, señor? Sí, don Julio. Inclusive ahí cuando he visto, don Julio, las cosas que hay adentro en el cine Cañiza, qué lindo, don Julio. Es una delicia. Qué época, don Julio, que ha pasado y no se ha notado tanto, don Exactamente, siguen ahí, por supuesto. Lastimosamente no se cuida esto.
esto tendría que tener un presupuesto para el cuidado, se tendría que utilizar, convertir en un museo y de esa manera justamente mantener en vigencia esto. No digo a lo mejor como para hacer una función comercial de una película y bueno, difícilmente ya pueda porque realmente está bastante deteriorada, pero se puede utilizar como un museo y bueno, y por sobre todas las cosas, no borrar justamente el pasado rico, ¿eh? Ahí está, voy sirviendo entonces locote rojo, locote verde, un poco de zanahoria, el juguito de la carne, poquita salsita nomás para el señor Roberto Cañizado. ¿Eh? Sí, don Julio, porque él no puede comer tanto, don Julio. Alberto, ya le cambié. Alberto, porque Alberto hoy no hizo comer hule. Exactamente, no, esto vamos a brindar y celebrar al Señor y agradecerle justamente la preferencia por habernos permitido de venir justamente a mostrar este lugar a la gente, ¿eh? Levantamos un poquitito otra vez ahí, calzamos con un cuchillito el plato para que quede bien firme nuestra presentación. Bueno, de a poquito cerramos el programa, señor. No, señor, se me cuida, será la próxima en mismo canal, de otro lugar diferente. Como siempre, aquí en Sabores y Aromas. Gracias por elegirnos y será hasta cualquier momento. Chao. King Daddy and Royce.